Amén. Yo creo, hermano, que usted ha experimentado grandes regalos a través de los años, a través de la vida. Regalo de cuando eran novios con su esposo, o ahora que cuando cumple años alguien le da un chocolate, alguien le da un celular, un iPhone 12, o le da un regalo, ¿no? Pero ese regalo que le dieron a usted, como es regalo, no es tan muchas veces que lo cuidamos con ese esmero, como cuando tú, aleluya, te compras algo que te costó trabajo obtenerlo, ahorraste de tu escuela, no salías a recreo porque querías comprarte algo, y ahora que lo tienes, tú lo cuidas con todo tu corazón, porque te costó. Pero ahora la salvación, como es un regalo de Dios, como es algo que el Señor nos regala con su amor o con lo que tú quieras, ahora nosotros no es tan fácil, amén, que la estemos cuidando. A principio, en el primer amor, es cierto, estamos haciendo al 100 las cosas. Estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a ayunar, estamos dispuestos a hacerse la voluntad de Dios. Como decía este hombre, Gille Ávila, dice, yo me metí en oración, en ayuno. Yo quería estar, aleluya, dice, una semana orando y ayunando. Y yo le dije que no me iba a levantar, dice, de ese lugar hasta que Dios me solucionara el problema. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque este hombre era un hombre de oración, porque ya falleció. Era un hombre que se interesaba en las cosas de Dios y estaba buscando al Señor. A pesar de que está él ahí en esa lucha, en su carne débil, pero él entendió que solamente de esa manera Dios puede contestar grandes cosas para ayudarnos de nuestros problemas. Y luego dijo una persona por ahí, y nosotros que muy apenas podemos orar unos 5 minutos sin ofender a nadie, 2 minutos de oración, Señor, gracias por este día, aleluya, amén, y a dormirse. Y este hombre 41 días de ayuno y oración, porque él entendía que solamente de esa manera iba a poder cuidar su salvación. Un predicador que predicaba en las grandes, se puede decir, canchas de básquetbol o lugares abiertos donde él llegaba a predicar la palabra de Dios, miles de gente se salvaba. Ahora nosotros como hijos de Dios, el Señor, sin decirnos si quieres o no quieres, Él dio la vida por ti y por mí. Ahora, hermano, le estaremos cuidando la salvación, la estaremos dándole a Dios lo mejor de nuestras vidas, o solamente ya es algo, como decían por ahí algunos comentarios, ya es algo mecánico, ya sabemos llegar, sabemos orar, sabemos aplaudir, sabemos cantarle al Señor, nos sentamos, nos paramos, nos vamos a la casa como algo rutinario, como algo, aleluya, mecánico, porque es un regalo que Dios te dio. Ahora usted y yo somos responsables de estarlo cuidando, y no para que nos vean que somos los más ungidos, no, es para Dios. Es que usted debe de estar bien con Dios, es cuidarse con Dios, no con el hombre, porque el hombre necesita también estar bien con Dios, porque el hombre nos salva a Jesucristo. Es por eso que usted tiene que cuidar su salvación. Vamos a entrar, amén, a nuestro texto base, y está ahí, texto muy conocido, Filipenses capítulo 2, verso 12, dice de esta manera, Filipenses 2:12, ya lo tiene. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, te pedimos que seas tú, eterno Dios, que bendiga tu palabra, Señor. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Y asimismo, los que pueden escuchar, o alguna persona que pueda escuchar o mirar este video para que escuche la palabra, Señor, tócalo, tal vez se ha alejado de Dios y ahora quiere regresar a un lugar donde se predique el evangelio de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice un fuerte. Aquí Pablo, amén, le está hablando una vez más a su iglesia. Obedecido, esa respuesta es fiel a los discípulos, a los mandatos que Pablo les estaba compartiendo como su maestro o lo que les había enseñado. Y Pablo está preocupado por ellos porque dice que se ocupen. O sea que cada quien personalmente es responsable, amén, de cuidar su salvación. Yo no puedo cuidar su salvación, yo tengo que cuidar mi propia salvación. El verbo griego que se traduce ocupado significa, escuche bien, trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Se refiere al creyente con gran responsabilidad de obedecer en su proceso de santificación, temor y temblor. Es decir, la actitud con la que deben procurar los cristianos su santificación y requiere un temor saludable de no ofender a Dios y un respeto profundo por Él. Mire, hermano, muchas veces nosotros estamos tan ocupados en estar mirando los errores de los demás. Estamos ocupados cómo están conduciéndose los demás y nos olvidamos que nosotros tenemos que cuidarnos también. Nuestra propia salvación, cómo estamos. Porque a veces decimos, es que el hermano él no es como yo soy mejor que él, porque yo hago las cosas mejor que él. Hermano, preocúpate de tu salvación, porque la salvación es personal. Dios te va a pedir cuenta a ti de tu salvación, como a mí me pedirá cuenta de ustedes, pero cada quien también va a dar cuenta de su propia alma. Es por eso que usted y yo somos responsables, como dice Pablo. Ocúpate de tu salvación con temor, con temblor. Mire, quiere decir que no es tan fácil. Ojalá que nada más aceptase a Cristo y ya eres salvo y haz lo que quieras. Pero aquí Pablo dice con temor y temblor. O sea, temor es, aleluya, apartarse de lo malo y pensar que Dios nos está mirando en todo momento, aún en lo oscuro, donde nadie nos ve. Ahí el Señor está. Pablo, aleluya, está poniendo este ejemplo de que te ocupes como aquel, como en el griego, es alguien que empieza algo y no lo interrumpe. Es algo que inició y lo va a acabar porque, aleluya, está ocupándose de eso. Es como aquel que está tallando una figura hermosa. Aleluya, es ebanista, de los que hacen figuras en la madera. Y agarra su cincel especialmente para darle la figura. Y si usted llega y lo interrumpe y no le deja que termine de hacer la nariz correctamente, y si usted le habla o lo interrumpe, esa nariz y la vuelve a volver a hacer porque la inspiración se le fue. Así es cuando te ocupas de tu propia salvación. Tú quieres llegar hasta el final, como hemos dicho muchas veces, pero te tienes que ocupar personalmente de tu salvación. Y cuando digo, aleluya, que cada quien se va a ocupar de su salvación, no quiero decir, amén, que usted y yo, como dice la Biblia, si tú eres espiritual y si tú ves que alguien está, aleluya,
haciendo algo incorrecto, tú tienes esa autoridad como hijo e hija de Dios y decirle, ayudarla, exhortarla, animarla, levantarla para que ella pueda, aleluya, o él pueda dirigirse a lo correcto. Perdón, porque muchas veces decimos, es que no juzguéis para que no seas juzgado. Con la misma medida que mides, te van a medir. Pero la Biblia dice que juzgues con justo juicio. Entonces, hermano, si tú llegas con una persona y le dices, mira, Dios me mostró esto y así, así, así. Y la persona dice, no, pues sí es cierto, correcto, voy a, aleluya, a volver a empezar a hacer su voluntad. Con temor y temblor. Temor y temblor, dice la palabra de Dios, que los demonios creen y tiemblan. ¿Se imagina, hermano? Ellos tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús de Nazaret. Así nosotros, dice, con temor y temblor. Cuando venga, cuando venga la tentación, cuando venga algo que Dios, que el enemigo Jesús lo reprenda, quiera tumbarte, ahí vas a, aleluya, accionar con temor y temblor. Yo no tengo que hacer esto, porque esto me va a llevar a la muerte eterna, porque esto me va a llevar al infierno. Mejor acciono y digo, voy a hacer el bien o voy a hacer su voluntad, Señor. Eso es con temor y temblor. Es como aquel alumno que él no quiere reprobar. Es cristiano, pero tiene que estudiar los libros o de la materia que está haciendo. Tiene que, aleluya, estar preocupado para sacar buenas notas. Porque, hermano, si no hay temor en eso, algo secular, si a la hora de hacer el examen, que lo hago, si lo repruebo, ¿qué me importa? Eso es no tener temor, porque eso es no respetar a los padres. ¿Qué van a pensar de ti? Que te sacaste un 0. No quise estudiar. Entonces te van a cuerear. Pero con temor y temblor me pongo a estudiar. Y estudió y, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame de lo que estudié, ayúdame a recordar. Y el Señor te va a ir dando lo que estudiaste, te va a ir dando. Ese es, órale, un 10 te vas a sacar. No estudiaste, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, aleluya, Cristo vive, amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor te va a decir, bueno, si no estudiaste, no te voy a dar nada. Tienes que estudiar. Dale un aplauso fuerte al Señor, no me está entendiendo, aleluya. Déselo fuerte al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios en Hebreos. Vámonos a Hebreos. Dice la palabra de Dios. Hebreos 5. Hebreos 5:9 dice la palabra de nuestro Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Perfeccionado es autor de eterna salvación. ¿Y cómo es eso? Bueno, gracias a la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto, único, por el pecado. Él se convirtió en la causa primera de la salvación. Le obedecen, es decir, la salvación verdadera se hace evidente en la obediencia a Cristo, desde la obediencia inicial al mandato del Evangelio para arrepentimiento y creer hasta toda una vida de obediencia a la palabra. Mire, hermano, aquí es claro esto, cualquiera lo puede entender. No necesitamos teología para esto. Dice que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Bueno, los que se están esforzando en poner en práctica la palabra. Esos son los que obedecen. Y no podemos salir como esta persona. Le pregunté, bueno,
¿Por qué ya no quieres nada de Dios? ¿Por qué no buscas al Señor y en cualquier lugar que se te predique la palabra conforme a las Escrituras? ¿Por qué no te acercas? No, es que lo que Dios quiera. Si Él me quiere mandar al infierno, gloria a Dios. Si Él me quiere mandar, ¿cómo no? Él no te va a mandar a la vida eterna si tú no quieres. Vas a ser salvo si tú lo quieres. Si tú te vas a esforzar, si te esfuerzas en obedecer la palabra de Dios. Hermano, yo creo que el Señor es un Dios bueno, un Señor misericordioso, que Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas por la eternidad. Él quiere que tú seas salvo, pero hay un requisito. Ese requisito se llama obediencia. ¿Al hombre? No, a Dios. Porque Dios es el que salva. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El hombre quiere tenerte aquí. Es Dios mismo que te llamó para que tú obedezcas a la palabra del Señor. Es que yo no obedezco al hombre. Bueno, entonces, si te das cuenta, toda la palabra de Dios fue escrita por hombres. No sabes eso. Toda la palabra desde Moisés hasta Juan el amado fueron hombres, pero no cualquier hombre. Fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y por eso, tenemos la palabra de Dios ahora, para que sea bendición para nosotros y para los que queramos predicarle la palabra. Entonces, hermano, ¿quién se va a salvar? Bueno, los que obedezcan, los que se apeguen a la palabra de Dios, o los que estén tratando de cumplir los mandamientos del Señor, que no son fáciles. Si fueran fáciles, todo mundo fuera cristiano, pero se requiere esfuerzo. Se requiere que uno ponga atención en las Escrituras y decir: Señor, voy a hacer tu voluntad, te voy a obedecer a ti. A los que le obedecen. No dice que a los que tengan muchos años aquí, tal vez usted tenga más años que yo, pero eso no te va a salvar. Te va a salvar que tú, aleluya, estés obediente a su palabra o a sus mandamientos, para que tú te salves o yo me salve, apartándonos del pecado, de la maldad, apartarse de la fornicación, del adulterio, apartarse del odio, de la amargura, del resentimiento, falta de perdón. Eso es lo que Dios quiere que dejemos. Eso se llama obediencia a Dios. Cuando iniciamos a dejar todo eso, Colosenses 3:8 que dice: dejad ir enojo, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso, hermano, es parte de la salvación, que seamos obedientes a la palabra. Me llamaba mucho la atención un hombre. Él era del mundo y nos enseñaba a nosotros la música hace muchos años atrás, más de 31 años atrás. Este hombre del mundo, y nos venía a enseñar. ¿Por qué quiero decirle esto? No por vanagloria. Le quiero decir esto, que cuando él se molestaba con nosotros y quería decir una mala palabra, se cerraba la boca. ¿Sabe por qué me tapo la boca? Dice, porque aquí es un lugar santo. Dice, cuando yo quiero decir una grosería, me siento mal porque aquí es una iglesia. Y era mundano. Déselo fuerte al Señor, aleluya, porque Él es la gloria, es para Él. Eterna salvación, hermano, para los que se esfuercen, para los que obedecen. Yo creo, hermano, que todos queremos salvarnos, ¿no? Todos queremos llegar hasta el final, pero está ese requisito, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿Por qué no ha faltado ni un servicio ustedes que salvó aquí? Porque usted le obedece a Dios, no a mí. No voy ahora para que se le quite, a ver qué va a hacer. Bueno, vamos a continuar hacia adelante, porque el que salva se llama Jesucristo.
Entonces, hermano, cuando nosotros nos disponemos a ser obedientes, nos va a costar lágrimas, porque a veces no estamos dispuestos a ir a la iglesia, traemos cosas en el corazón, pero aún así tenemos que ir, porque dice la Biblia, tienes que negarte a ti mismo, a ti misma. Eso se llama obediencia también. Eso se llama obediencia. Oye, hermano, no llegaste. Fíjate que estaba desanimado y me sentía triste y por eso no fui. ¿Eso es justificable ante Dios? No hay justificación. También el Señor Jesucristo tuvo situaciones difíciles aquí en la tierra y Él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Así nosotros, hermanos, tenemos que continuar en obediencia. Vamos a seguir leyendo Isaías 12:2, vamos a seguir leyendo la palabra. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? 12:2 dice de Isaías, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es salvación mía, quiere decir que Él te va a librar, hermano, de muchas cosas malas, así como a los fieles de Israel, de sus opositores políticos y de las consecuencias espirituales de sus pecados. Y fortaleza y mi canción, salvación. Moisés y los israelitas entonaron un cántico similar para celebrar su liberación de los egipcios. Jehová, se puede traducir el Señor Jehová, también es el nombre personal de Dios que sirve para recalcar su papel como aquel que guarda el pacto y me aseguraré. Es decir, tendré cuidado cómo me conduzco en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Tengo que mirar y vivir de una manera correcta ante Dios para asegurar mi salvación. No puedo decir a dónde Dios me quiera mandar, ya sea al infierno o a la vida eterna. No, es una relación personal que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo podemos asegurar, hermanos, esa salvación? Bueno, yo creo que es como aquella persona, volvemos una vez más a los estudiantes. ¿Cómo pueden asegurar ellos que van a pasar un examen? Bueno, cuando estudian. ¿Cómo pueden estar seguros que si le hacen un examen, aunque no es tiempo de hacer examen y se lo hacen a mitad de mes, y él está seguro que lo va a pasar? Bueno, así es esto. Así es esto. Nosotros tenemos que asegurar la salvación. ¿Cómo? Estás orando, estás ayunando, estás leyendo la palabra, estás apartándote del pecado, estás haciendo lo correcto, estás tratando de vivir una vida limpia, recta ante el Señor. Eso es asegurar la salvación. Y no podemos decir como esta persona, a donde Dios me quiera mandar. No, a donde tú quieras ir. Porque Dios te dice o nos dice que nos da esa oportunidad de decidir qué hacer con nuestra vida. Si queremos salvarnos o no queremos salvarnos. Porque se imagina, hermano, es como en el huerto del Edén. Allí está el árbol de la ciencia del bien y el mal, y acá está el árbol de la vida. ¿Por qué no se lo prohibió al árbol de la vida? Porque, hermano, ellos serán eternos, pero fallaron. Entonces se les sacó de ahí. Ellos no eran mecánicos, ellos no eran robots. Ellos pensaban como usted y yo. La diferencia que usted y yo sabemos el bien y el mal desde los 10 años, 12 años me imagino yo, que ya un niño de 10 años ya más o menos sabe el bien y el mal. Sabe si lo quemas el dedo se va a quemar. Porque ellos todavía no tenían la inocencia. Pero desobedecieron porque ellos no eran mecánicos. Dios los puso ahí para que ellos vivieran para siempre. Era un lugar tan hermoso donde ahí fue donde crearon a Satanás, Jesús lo reprenda, porque era un querubín muy hermoso. Pero, hermano, ahí estuvo también.
y por eso quiso destruir este matrimonio o esta pareja. Entonces, así es con nosotros. El Señor nos da pensamientos, nos da inteligencia para que uno pueda decidir qué hacer. Yo creo que como le dijeron a los israelitas, escoge la vida, porque la vida es la que te conviene, la vida eterna. Yo creo que es el punto importante hoy de decir, Señor, me voy a asegurar de mi salvación, porque no hay nadie más, como dice en el Antiguo Testamento, no hay en ninguna salvación sino que en Jehová nada más. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos en lo correcto. Buena pregunta. Lo que tenemos que hacer es asegurar esa salvación que el Señor te regaló. ¿Y cómo la vas a asegurar? Bueno, cuidándola. ¿Y cómo la vas a cuidar? Bueno, en obediencia a Dios. ¿Y cómo es obediencia? Bueno, los mandamientos. ¿Y cuáles son? Bueno, 2 mandamientos dejó el Señor nada más. Ama a tu Dios con toda tu mente, con toda la fuerza de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Eran 612 mandamientos, ¿no? Después 10, después dijo el Señor Jesús, nomás 2. Pero con esos 2 tenemos. Ya no aguantamos con 2, imagina, con 600, ¿qué le íbamos a hacer? No, hombre. Con 2 andamos muriéndonos ya. No queremos amar al hermano porque tiene pecas. No, eso olvídate de las pecas. Tú ámalo porque Dios te dice que lo ames, porque es tu hermano. Entonces vamos a cuidar la salvación, vamos a asegurarla. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, tratando de vivir una vida limpia, recta, como el Señor quiere. Vamos a continuar. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Espero que nadie tenga pecas aquí y luego se vaya a enojar conmigo. 1 Tesalonicenses 5, 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra. Ira. Parece obvio que esta ira se refiere a la ira eterna de Dios y no a su ira temporal durante el periodo de la tribulación. Dios no te llamó para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya aceptaste a Jesús, está correcto, pero para que lleguemos hasta la meta tenemos que seguir obedeciendo. Por medio de Cristo tenemos la salvación, pero no te llamó a ira, sino te llamó para que te salves. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, claro. Si nosotros estamos en obediencia, Dios no te va a condenar. Dios no te llamó a ira, hermano, hermana. Dios te llamó para salvarte. La salvación está en Cristo Jesús, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra a través de Jesucristo por su gran sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, hermano, nosotros somos privilegiados porque ya no vamos a pasar la ira de Dios. Dios nos libre. Muchos dicen, no, yo me voy en el segundo viaje, todo va a estar bien, nada más no me dejo marcar y nada más me van a quitar la cabeza y ya me voy al cielo. Hermano, tú no te puedes imaginar cómo va a ser la ira de Dios. Dice que jamás, desde que se inició la humanidad, jamás ha hecho Dios lo que tiene preparado para la humanidad. Aquellos que no quieran servir al Señor, va a ser algo terrible. Por eso Dios no te llamó a ira, te llamó a salvación de tu alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dios no quiere que pases la gran tribulación, no quiere que pases esas calamidades, porque Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que te salvaras. Dios te sacó de allá del mundo para que te salvaras, para que estés en ese lugar donde toda lágrima va a ser enjugada, donde las cosas viejas ya pasaron, muerte no habrá. Dice que va a ser gozo y felicidad por la eternidad ahí en el cielo. ¿Se imagina, hermano? Una gran bendición. Dios no te llamó para ira. Porque muchos dicen, es que tienes que pasar por esa gran calamidad. El Señor es claro. Dice que Él no va a dejar el justo con el impío juntamente.
El ejemplo está ahí de la arca de Noé, ¿se acuerda? Los impíos estaban aparte y Noé estaba en un lugar seguro. Así Dios te quiere tener a ti y a mí, en un lugar seguro. Pasa la gran tribulación, en un lugar seguro vas a estar. Después las bodas del Cordero arriba, después baja el Señor, ya que pasó todo, y a reinar los 1000 años con el Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a continuar con la palabra Romanos 11, son textos muy bonitos estos que vamos a leer. Romanos 11 del 17 al 21. ¿Ya lo tiene? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino temen. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mire, hermano, se imagina, las ramas naturales es el pueblo de Israel. Dice, no te jactes, por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas. Y ahí nos injertaron a nosotros y somos olivos silvestres, ¿se imagina? Algo que solo Dios lo puede hacer. No nos ensorbezcamos y digamos, pues yo, como ellos no quisieron a Dios, no lo rechazaron, ahora yo estoy ahí. Dice, no te ensorbezcas, sé humilde, porque la humildad es algo tan hermoso ante Dios. Si ya Dios nos dio esa oportunidad ahora de ser hijo de Dios, pero no te olvides que estás injertado ahí. Y la savia, el tronco, es de ahí donde estamos nosotros agarrando vida. Entonces, así como fueron desgajados ellos, van a volver una vez más a ser puestos en ese lugar. Mire, hermano, podemos mirar que Israel va a ser salvo. Usted sabe la historia, que Israel va a ser salvo. A pesar de todo, él será salvo. A pesar de lo que le va a acontecer, él va a ser salvo porque es su pueblo de Dios. Y va a ser salvo. Ahora, nosotros que por pura bendición, por pura gracia, fuimos injertados ahí. Ellos fueron sacados de ahí, pero van a ser injertados una vez más. Van a estar ahí porque es el pueblo de Dios. Gracias a Dios que nosotros hemos conocido la palabra. Gracias a Dios que a través de los judíos, que el remanente ahí está, porque el Señor siempre ha dejado su remanente. Y gracias a Dios conocemos la palabra de Dios. El Antiguo Testamento está en hebreo y arameo, pero el Nuevo en griego, hermano. Los judíos fueron los que escribieron tanto como el Viejo como el Nuevo, excepto Lucas, que él se dice que él no es judío. Pero de ahí para allá, gracias a Dios que ellos fueron inspirados y ahora conocemos las Escrituras y estamos leyendo ahorita en este momento que esas ramas fueron desgajadas. Esas ramas desgajadas, algunas, no todas las ramas de Israel, porque Dios siempre tenía un remanente. Olivo silvestre, las olivas eran una cosecha importante en el mundo antiguo. Aunque los árboles tenían cientos de años, después de cierto tiempo las ramas individuales dejaban de producir fruto. Cuando sucedía eso, se acostumbraba a injertar ramas de árboles más jóvenes para restablecer la productividad. El punto de Pablo aquí, las ramas viejas, improductivas, es Israel, que fueron quitadas, o sea, las ramas del olivo.
silvestre. Perdón, las ramas del olivo silvestre son los gentiles que fueron injertados. Al ser injertados, los gentiles participan de las riquezas, de las bendiciones del pacto de Dios como herederos espirituales de Abraham. Y no nos jactemos, porque somos una iglesia redimida, santa, comprada a precio alto, precio de sangre. Ahora los judíos, ellos fueron arrancados, pero no te olvides que ellos son las ramas naturales. Yo creo que esto es fácil de entender, hermanos. El Señor nos da esa oportunidad de ahora conocer su palabra, y ahora nosotros fuimos injertados ahí. El pueblo de Israel no lo aceptó, pero nosotros ahí nos metió el Señor por pura gracia, por pura misericordia. Vamos a leer Romanos 10. Romanos 10, un poquito más atrás. Romanos 10, 9 y 10 dice, ¿ya lo tiene? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí es algo claro. Es una buena decisión, amén, aceptar a Jesucristo en el corazón, confesar pecado, reconocerlo como nuestro Dios. Eso es muy bueno. Es el inicio de la salvación, pero tenemos que esforzarnos y seguir hacia adelante, amén, viviendo en santidad. Este es el primer inicio para, aleluya, cuando nosotros conocemos a Dios, nos hacen oración del pecador. Por eso te hacen oración del pecador conforme a las Escrituras. Confiesas tus pecados, entonces el Señor es el primer paso para la salvación. Pero después te vas a continuar santificándote, apartándote de lo malo, del pecado, y para que, aleluya, más adelante, si tú y yo estamos cuidando la salvación, vamos a poder llegar hasta la meta, porque es un proceso largo, amén, que tienes que cuidar, amén, tu salvación, así como leímos el primer texto, amén, con temor y temblor, en santidad. Es por eso que es importante que entendamos que la salvación es personal. Tú tienes que cuidarla, porque tú quieres llegar hasta la meta. Tú quieres salvarte, ¿no? Entonces te vas a esforzar en vivir como a Dios le agrada, en santidad. Vamos, amén, ya a leer el último texto, que es Hebreos, capítulo 2, verso 3. Hebreos 2, verso 3, dice la palabra de Dios de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? Si la obediencia, al pacto antiguo de la ley traía juicio de inmediato, cuando más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del evangelio de salvación, que fue mediado por el Hijo, que es superior a los ángeles. El mensajero y el mensaje de nuestro pacto nuevo son mayores. El del antiguo pacto, cuanto más grande es el privilegio, mayor es el castigo de todo acto de desobediencia o negligencia por los que oyeron. Es decir, la sucesión del evangelio, los primeros patriarcas, después los discípulos del Señor y hasta ahorita. Y esa generación de los hebreos no habría oído el mensaje si la generación anterior de testigos no lo hubieran transmitido a ellos. Igualmente con nosotros. Si no lo hubieran escuchado a ellos, los discípulos, tampoco nosotros tuviéramos esa bendición tan grande de tener la Biblia en casa o la Biblia para leerla. Entonces, hermano, ¿cómo vas a escapar de una salvación pero tan grande como dice Pablo? ¿Por qué tan grande? Bueno, porque no fue tan fácil el pago que hizo el Señor en la cruz para rescatarnos a nosotros del fuego eterno,
o de que estamos destinados para perdernos por la eternidad. Por eso dice, una salvación tan grande, yo creo, hermano, que si nosotros nos descuidamos, o como una parte que nos leyó el hermano Marcos ahí en su predicación, de que hasta el más torpe no va a decir yo no sé por dónde es, porque ahí está la palabra del Señor. No podemos decir, pero es que está en arameo, no lo entiendo. Es que está en griego, no sé nada. Ahí está las escrituras, hermano, para que te des cuenta cómo el Señor quiere que tú vivas, cómo quiere que yo viva. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si descuidamos esta salvación es porque definitivamente nos queremos perder. Pero ahí está la Biblia, ahí está la Escritura, 66 libros, para que tú te documentes, para que tú la leas, para que te profundices. Ahí está. Ahora, para que tú quieras estudiar, hasta en internet puedes estudiar algo de la Biblia. Es gratis. Pero no podemos decir, es que no supe nada. Nadie me dijo que beber era pecado. Nadie me dijo que echarme un cigarrito era malo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero es que es nada más un cigarrito. No, mejor échate unas 20 cajas ya. Porque un pedacito de cigarrito, una camuchita, para Dios ya es como 5 cajas de cigarro. Porque hay lugares que te dicen, no fumes nada más. Y puedes hacer lo que quieras. O no tomes, pero fuma, Dios dice, aquí, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Aquí son nueva criatura. Dios quiere verte nuevo para Él. Sí se puede en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que vas a ser cambiado internamente y exteriormente. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios quiere un cambio. Dios quiere que, aleluya, no digas, es que nadie me dijo nada, es que nadie me dijo esto. Ahí está la palabra de Dios. ¿Cuántas predicaciones se te han dicho? Que dejes el pecado, que dejes la maldad. Muchas predicaciones. Entonces, hermano, ¿cómo vas a escapar de ese fuego eterno? ¿Cómo puedes escapar? Bueno, obedeciendo al Señor. De esa manera te vas a escapar. ¿Cómo vamos a escapar? Bueno, yo creo que si te pones en obediencia, cualquiera puede ser salvo. Como dijo esta persona, yo tengo 3er año de primaria. Y mira dónde estoy. Porque es Dios el que da la sabiduría, no es el hombre. Es Dios. Perdón, Pablo no era del vulgo. Él no fue a la escuela de rabinos. Pero él dijo, no estamos locos, no estamos borrachos. Y empezó a leer de Joel, empezó a hablar de las escrituras. Porque la sabiduría la da Dios. Entonces, hermano, ¿qué pretexto vas a poner? No, es que nadie me dijo nada. Es que nadie me dijo esto, no me dijo esto, me dijo lo otro, no me dijo nada. No, ahí está la palabra. ¿Cómo vamos a escapar? Nadie va a tener excusa ante el Señor. Todos de una u otra manera le han predicado alguna palabra clave para su vida, para que la arregle. Ya si no la quiere arreglar, él no va a tener ningún paro allá ante Dios. Que diga, no, es que lo seguí haciendo porque no me dijeron. Pero no tenemos conciencia. La conciencia te ataca, te dice eso no está bien, eso no es correcto. Tampoco no tiene conciencia, tenemos conciencia. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar? Que Dios nos permitió ser parte de su obra, ser parte para la gloria de su nombre. Ahora somos parte de su obra. Ahora Él quiere que te salves. Si te descuidas, si tú quieres no llegar a la meta, pero ya no vas a tener paro ante el Señor, porque el Señor te ha predicado, te ha dicho muchas veces, te ha hablado por profecía, te ha hablado por las escrituras, te ha hablado un hermano, ha hablado contigo, una hermana se acerca a ti. Si tú ya no quieres salvarte porque no quieras, pero ahí está las escrituras para que tú te esfuerces, para que tú puedas entender que Dios, como dice Hebreos, el libro de Hebreos, te ha hablado de muchas maneras, por medio de los patriarcas, por medio de las escrituras, por medio de la palabra, por medio de que alguien te dice algo. No hay pretexto. Entonces, hermano, ¿cómo vas a escapar? Yo creo que hemos entendido que la palabra de Dios es para que te guíe a toda
verdad, como es el Espíritu Santo, te va a guiar. Cuando tú la estás leyendo, te va a estar guiando qué es lo que tienes que hacer para que tú vivas para siempre. Denle un aplauso fuerte al Señor, amigo.